Buenos días, soy Camilo Acosta, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ingeniería, pregrado de Ingeniería Civil, estoy cursando 10º semestre. En la presentación de hoy voy a hablar sobre el módulo resiliente y también voy a hacer un análisis sobre el tramo 2 del proyecto vial entre San Diego y Los Tupes, ubicado en el departamento del Cesar, al sur de la capital Valledupar, en país Colombia. Bueno, para hablar sobre el módulo resiliente debemos saber que es conocido, es una relación que existe entre los esfuerzos, un esfuerzo desviador o los esfuerzos, es decir, el esfuerzo desviador que viene representando las cargas cíclicas generados por el paso del tránsito o los vehículos sobre las estructuras de pavimento, y la respuesta que viene siendo las deformaciones recuperables, o sea, en el comportamiento elástico de estos materiales. ¿Cómo averiguamos, cómo conocemos el módulo resiliente en los materiales? Bueno, existen varias formas de conocerlos. En algunos casos se estudian o se conocen por medio de correlaciones, como pueden ser con el CBR, y también de una forma directa puede ser con ensayos triaxiales dinámicos, en los cuales se cogen muestras de suelo, se meten a unas probetas. Estas son estudiadas en laboratorio con una aplicación de cargas en diferentes direcciones, y en su parte superior se le incluye una carga, un esfuerzo vertical en el cual viene, está influenciada una carga cíclica que es el esfuerzo desviador. Este esfuerzo desviador es el que viene como simulando las cargas aplicadas por el tránsito cuando ya este material se encuentra en funcionamiento. ¿Cuáles parámetros son los que inciden en el módulo resiliente de los materiales? Bueno, los principales parámetros, podemos mencionar la granulometría, la densidad, los esfuerzos y el contenido de agua. ¿Por qué? Bueno, para hablar de la granulometría, ¿a qué hace referencia? La granulometría es importante, ya que cuando hablamos de las capas granulares, base y subbase, normalmente estas capas tienen un mejor comportamiento cuando son bien gradadas, o sea, tienen una buena distribución, hay buena cantidad de cada tamaño de granos. Entonces, ¿por qué es importante la granulometría? Porque en el caso de las bases, por ejemplo, se requiere que tengan bajas cantidades de finos. También en medio de esta granulometría es importante que las partículas tengan una buena fricción, una buena interacción entre partículas, ya que esto le da un comportamiento, al ser exigido, le da un buen comportamiento a causa de la fricción, o por eso es importante el parámetro de caras fracturadas en los materiales. La densidad. Bueno, la densidad es importante, ya que como bien sabemos, un suelo denso es más rígido y obviamente va a tener un mejor comportamiento, va a tener un mejor módulo resiliente. Otro de los parámetros que inciden en el módulo resiliente son los esfuerzos, ya que estos están directamente relacionados con la presión de confinamiento. A mayor presión de confinamiento, mayor va a ser el módulo resiliente de los materiales. Otro de los parámetros también es el contenido de agua, ya que cuando hay presencia de agua entre las partículas, este material disminuye disminuye el módulo resiliente, ocasionado por la pobre relación o la pobre fricción entre partículas del material.
Para hablar de las características del pavimento es necesario estudiar las condiciones climatológicas presentes en la zona del proyecto, en la cual tenemos la temperatura media anual ponderada, que es de 29 grados centígrados, y las precipitaciones medias anuales de 1500 milímetros. Esto es para determinar qué tipo de ensayo se va a realizar en el CBR. En este caso se determinó verificando con estas condiciones, se determinó que se le hace ensayo sumergido. Cuando se realizó este ensayo de CBR a la subrasante, se encontró un resultado de 0.8, el cual es inferior al aceptado o el recomendado por el manual colombiano, el manual que se emplea o sí, que se utiliza para la construcción de pavimentos en Colombia, el cual sugiere que sea superior a 2. Entonces, por este motivo se recomendó utilizar o implementar un terraplén. En esta estructura de pavimento se presentan dos mecanismos de falla, por fatiga y por agüellamiento. En la capa asfáltica se encuentran, hay mecanismos de falla por fatiga, ya que en la parte inferior sufre por las deformaciones por tensión, y en las capas granulares, que son la base y la subbase, estas sufren por agüellamiento, ya que es la acumulación de deformaciones verticales. Como necesitamos conocer el módulo resiliente de estos materiales, de cada capa, se ve la obligación de utilizar el criterio de Ivanov en este caso, ya que el diseñador recomendó utilizar una subrasante mejorada con la adición de un terraplén. Este criterio de Ivanov lo que hace es una relación entre la subrasante o el terreno natural y el terraplén, que es una subrasante mejorada, donde el E2 viene siendo el material, el terreno natural, o sea, el módulo resiliente de la subrasante natural, y el E1 que se incluye en la variable n, viene siendo el módulo resiliente de ese terraplén adicionado en esa estructura de pavimento. Al final lo que se obtiene es el módulo resiliente de la mezcla de esos dos materiales. O sea, esto se realizó ya que el CBR en la subrasante era muy bajo, era de 0.8, y según los manuales los manuales de Colombia sugieren que sean mayores a 2. Entonces el método Shell fue el método propuesto por el diseñador de esta estructura de pavimento, donde él está relacionando los espesores de las capas con los módulos resilientes de la capa de apoyo. En este caso, el 5321 viene siendo el módulo de reacción de la subrasante, el módulo resiliente de esa subrasante mejorada. De igual forma, ahí tenemos ya el resultado de la subbase, y de igual forma cuando vamos a hallar el módulo resiliente de la base, se utiliza su capa de apoyo, que viene siendo la subbase. Entonces, para hacer un comparativo con lo que hizo el diseñador, yo opté por utilizar el método ASTO, donde la ecuación la ecuación es el módulo resiliente. Por medio de esta ecuación se halla con la multiplicación de K1 por teta a la K2, donde K1 y K2 vienen siendo un factor un factor que relaciona el contenido de humedad de los materiales, o sea, en las condiciones en cual está el material. Y el teta viene siendo un factor, un número que sale dependiendo del espesor de la capa asfáltica. En este caso es una capa de 7 centímetros que hay que pasarlo a pulgadas,
termina siendo de 2.71 y hay un rango que es entre 2 y 4 pulgadas, arroja un valor de 7.5. Acá lo que podemos ver como conclusión es que según el diseño según los resultados del diseñador, se ve una relación 2-4, que es lo que comúnmente sugieren los conocedores del tema. Y una conclusión puede ser que en la parte constructiva o en la parte constructiva se recomienda realizar mejoramiento en las bases, o sea, en las capas inferiores, para que a medida que vaya subiendo estas capas sean de menor espesores. ¿Qué beneficio trae? Trae tanto beneficios en los módulos resilientes, tener una capa de soporte de mejor calidad, y también logramos disminuir los espesores, generando de esta forma un ahorro en cuanto a costos y en presupuestos de los proyectos. También logro observar que el método ASTO o la normativa ASTO es una normativa norteamericana y es algo hecho empíricamente con muchos ensayos allá en Estados Unidos. Entonces, de pronto, en cuanto a eso, uno lo utiliza uno puede usarlo y guiarse de esta metodología, pero es probable que en ciertos materiales no se cumpla de igual forma los materiales que cuentan, los materiales ideales de Estados Unidos con los que contamos acá en Colombia. Entonces, no siendo más, esta es la presentación de módulo resiliente para el curso de pavimentos de la Fundación Universitaria del Área Andina. Muchas gracias.